el primer libro de Samuel, ¿verdad? Y vamos a seguir la secuencia de este estudio tan importante, tan con un sentido de ejemplo que nos ayuda a ubicar las situaciones que como seres humanos vivimos aquí en la tierra. Y vamos por favor a 1 Samuel capítulo 7. Quiero brevemente resumir lo que hemos estado viendo con respecto a este tema de la siguiente manera. Los hebreos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ¿verdad? De una manera muy triste, ¿verdad? Tuvieron que pagar consecuencias tremendas por no haberse arrepentido de su pecado o de sus pecados, ¿verdad? Y vemos cómo los filisteos, desde el capítulo 3, 4, vemos que los filisteos toman el control del pueblo en sí mismo, porque dice que llegan a una batalla, a una guerra tan terrible que pues son despojados, ¿no? Mueren muchísima gente, muchísimas cabezas de familia, alrededor de 34,000 seres humanos. Y de una manera muy ejemplar también es adjudicada. Los filisteos se adjudican ahora el arca del pacto, ¿verdad? Donde Dios había hecho su pacto y es muy triste porque se llevan el arca. Aunque Dios también a través de su palabra nos enseña que pues hace su justicia. Si sus hijos no se han arrepentido, si sus hijos están haciendo mal, ¿verdad? Dios sigue haciendo y llevando a cabo sus proyectos, sus planes, y de una manera certera, sin duda alguna. Al punto de que los filisteos, a través de 6 meses que tienen en su poder el arca del pacto de los hebreos, pues empiezan a morir muchos filisteos. Y llegan a ser tantos, ¿verdad? Más allá de los que murieron en la batalla, de acuerdo con la historia, ¿verdad? Los hebreos, en ellos murieron 34,000 seres humanos. Sin embargo, en cuanto a lo que se refiere a los filisteos, mueren también más de 50,000. Entonces deciden regresar el arca del pacto al pueblo de Dios. Vemos cómo aún la soberanía de Dios es tan especial, ¿verdad? Que hace que el arca del pacto del pueblo de Dios regrese a la posesión de ellos. Y voy a leer capítulo 7:1 y quiero que estemos atentos de ciertos puntos que nos van a ayudar a discernir, a entender cómo es que Dios se comporta y cómo es que nosotros de una manera necesaria tenemos que adecuarnos al reino de Dios. Siempre el ejemplo de la palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones muy concretas, específicas, para obedecer, para sujetarnos bajo la autoridad del único Señor de nuestras vidas, nuestro Padre Celestial, y es en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a 1 Samuel capítulo 7:1, y dice así la Escritura. Vinieron los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Había una tristeza profunda en el pueblo de Israel, porque el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, no estaba en medio de Israel. Creo que este es un ejemplo muy
serio, muy importante en todo lo que tiene que ver y enseñar, ¿verdad?, con respecto a la presencia de Dios. Todo el ser humano, aún incrédulo, siempre busca estar cobijado por alguien. Dios ha puesto en el corazón del hombre una necesidad, ¿verdad?, del corazón del hombre, de ser cobijado, de ser protegido, ¿verdad?, por alguien. Y la única manera de entenderlo es que Dios es el único que puede cobijar el corazón del hombre. Dios ha puesto una necesidad tremenda en nosotros, ¿verdad? Y es a través precisamente de su palabra que nos empieza Dios a hacer entender los pormenores que Él espera de nosotros. Vemos cómo hay una tristeza del pueblo de Dios. Dios todavía no estaba bien con su pueblo, ¿verdad? Después de 20 años, después de esta guerra tan terrible entre los hebreos y los filisteos, y vemos la pérdida terrible de los hebreos ante los filisteos. Aún pierden el arca, pero Dios no pierde el control de la historia, de los planes que Él tiene en su soberanía. Y sigue marcando su presencia. Vemos cómo después de 20 años, el pueblo de Dios empieza a buscar a Dios. Empieza a decir, Señor, ayúdanos porque no podemos solos. Empieza a entender que es a través de Él que pueden ser prosperados sus caminos. No estoy hablando solamente en términos físicos, de riquezas u otra cosa, no. Estoy hablando en términos primero espirituales. Nosotros tenemos que estar bien con Dios sí o sí, siempre, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo para podernos dar cuenta del panorama. Ya pasó a la historia, ¿verdad?, cierto tiempo en donde los israelitas perdieron la batalla, y no solamente eso, sino perdieron el arca, el símbolo de la presencia de Dios. Y ahora nosotros necesitamos, como iglesia de Cristo, entender qué tan importante es la presencia de Dios en nosotros, en la iglesia, en la congregación, ¿verdad? Necesitamos comprender que es a través de la presencia de Dios que tu vida va a ser transformada. Es a través de tu determinación de creer en la palabra de Él que Dios va a hacer lo necesario para que tu corazón, en primer lugar, sea cobijado, sea protegido, sea guardado, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 7, 3 dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué cosas tan más importantes y delicadas está hablando aquí Samuel? Dice así: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad y con todas nuestras emociones. Es algo que Dios pide, Dios exige. Es algo que no podemos cambiar. Es algo que debemos hacer siempre. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pero miren, aquí Samuel marca la manera en cómo debemos de buscar a Dios para poderle hallar, ¿verdad? Primero, dice
si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Poner nuestro corazón en la mano de Dios implica el tener fe, esa fe que sobrepasa todo entendimiento, que es la fe en Él, la fe en su palabra. Necesitamos creer en lo que Él dice, siempre. Creer que si Él dice va a pasar esto, eso va a pasar sin duda. Si Él dice, mira, no digas mentiras, mira, no hagas esto, no pienses así, haz lo bueno. Dios te valora, Dios pesa tu corazón, pesa nuestro corazón, con el propósito, si tú buscas a Dios de todo vuestro corazón, entonces Él va a voltear a nosotros. Él nos va a volver a ver. Segunda parte, segunda cosa tan importante, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Quitad lo que estorbe entre tú y Dios. A veces la gente dice, no, pero si yo vivo muy tranquilo, si yo vivo muy tranquila, ¿verdad? No pasa nada, todo lo que sucede es parte de la vida. No, hermanos. Todo lo que sucede es a consecuencia de lo que Dios quiere que haga, de lo que Dios quiere que hagamos como pueblo, como iglesia, ¿verdad? Y Dios va a seguir cumpliendo sus objetivos. Y creo que nosotros debemos de empezar a buscar a Dios de tal manera de ser incluidos en sus planes, en sus decisiones. Pero la única manera, la forma en la cual solamente podemos hacerlo es a través de creer en su palabra, crecer en fe, ¿verdad? Que es escuchando lo que dicen las Escrituras y obedeciendo a nuestro Padre Celestial. No hay otra forma de cómo servir a Dios, ¿verdad? En el caso de ellos, en el caso de los hebreos, el resultado era, y os librará, versículo 3, y os librará de la mano de los filisteos. Este es el consejo de ¿quién? De un profeta. Este es el consejo de parte de la persona que Dios ha determinado para que le sirva. Y en este caso era Samuel. Israel escuchó a Samuel, sí lo escuchó. Aquí lo dice abajo, ¿verdad? Versículo 5, dice así. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Es necesario interceder cuando una persona busca a Dios. ¿Es necesario interceder por ella? Por supuesto. Porque hay un arrepentimiento sincero. Hay un arrepentimiento el cual va a llevar a cabo, ¿verdad?, planes que Dios ha estipulado para cada uno de nosotros, de los que se han arrepentido, ¿verdad? El propósito es que Dios establezca su reino entre nosotros. Siempre Dios ha buscado que se establezca su reino, pero el hombre, en términos generales, siempre quiere hacer su voluntad. Dios no puede establecer su reino. Necesitamos ser hombres con una fe que precisamente sea la base, apoyo, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere. Una fe basada en las Escrituras, no en la persona. Nosotros no podemos basar el reino de Dios en nuestros pensamientos. Algunos dicen, es que yo siento bonito. No es el sentir bonito. Es que yo me siento feliz.
Probablemente hay un gozo, ¿verdad? Hay un gozo que Dios deposita a través de su Espíritu en el corazón del hombre creyente. Pero el objetivo principal es que Dios establezca su reino. Si nos podemos ir a las bases, a los principios que Dios quiere llevar a cabo, este es el objetivo principal de Dios, establecer su reino en la tierra. Este es el objetivo principal de Dios. Sí que seamos salvos, sí que le conozcamos profundamente, sí, pero el objetivo de Él es establecerse como Dios, como Rey en la tierra. Por eso la Escritura dice, venga tu reino. El objetivo que nosotros debemos de buscar es servir a Jehová. Es servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a cabo, los planes de Él. El hecho de hacer la voluntad de Dios implica como resultado el traer su reino ¿a dónde? A la tierra. Y esto es básico. Esto es el objetivo principal de Dios, establecer su reino, su gobierno. Y la manera en cómo Dios gobierna es precisa, es perfecta, no hay error. Y es un gobierno, ¿cómo? Es un reino eterno. Quiero leer en particular Hebreos, una carta muy especial dirigida a los hebreos, pero también ahora nosotros como hijos de Dios formamos parte, ¿verdad?, de este reino, del reino de Dios. Capítulo 12. Y vamos a ver cómo es que debemos nosotros, ¿verdad?, caminar conforme a la voluntad de Dios. Y es muy a la par a lo que estamos estudiando acerca de lo que les pasó a los hebreos. ¿Cuál fue el primer obstáculo que ellos se encontraron? ¿Por qué Dios los dejó? Porque no se habían arrepentido de su pecado. Y así lo dice en el Nuevo Testamento también. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo estamos en una carrera que vamos a ganar siempre y cuando corramos como Él diga, no como tú piensas, no como tú quieres, no en tus deseos, sino en Cristo, dice así. Versículo 2. Puestos los ojos en Cristo Jesús significa que pongamos nuestra mirada, que tengamos como prioridad la palabra de Dios como base en tus hábitos. Actualmente yo he escuchado de muchas personas decir, es que ya la gente no tiene moral, ha perdido la moral, la ética, ha perdido lo básico, las bases simplemente de una relación entre padres e hijos, hijos y padres, entre esposos. Ha perdido los valores. Y es verdad, hermanos. Necesitamos recuperar todas estas cosas que hemos perdido como seres humanos.
La sociedad necesita saber de valores. Ya no los conoce. Ha perdido. Y ha perdido mucho porque las bases están truncadas. Porque no han puesto su mirada ¿en quién? En Cristo. No hemos podido poner nuestra mirada en Cristo, en su palabra. Hemos pensado que Dios es una religión, una mera religión, aún pasada de moda. Pero no es así, hermanos. El cristianismo, su nombre lo dice, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo. Escuchamos la palabra de Dios y esta es la que nos debe de guiar, de fortalecer, de bendecir, ¿verdad? Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea su nombre. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dijere diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hace una comparación tremenda. Repito, estoy en Hebreos capítulo 12, en el versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Saben por qué? Porque hemos perdido el valor que tiene Dios. Hemos menospreciado su presencia. Hemos optado por cambiar, ¿verdad?, a Dios por otras cosas. Eso es pecado. A Dios definitivamente no le agrada esto. Estamos, ¿verdad?, viviendo como en ese tiempo. Por eso Samuel le dice al pueblo hebreo, le dice, primero tienes que convertirte, tienes que buscar a Dios de todo tu corazón. A veces buscamos otras cosas menos a Dios. Buscamos cosas que nos acomoden. Cosas que cuando las escuchemos no sea gravoso para nosotros escuchar. No entendemos que es a través de la exhortación de Dios que somos corregidos, que somos nuevamente puestos en el correcto camino. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Creo que hay un menosprecio de la palabra de Dios. Hemos canjeado la palabra de Dios por simples y sencillas religiones, por simples y sencillas ideas, filosofías humanas, ideas o pensamientos
personales, hermanos. Y no hemos dado el valor que tiene, no le hemos dado el valor que tiene la bendita palabra de Dios. Hemos buscado solamente nuestra satisfacción, el sentirnos, entre comillas, bien, porque en nuestra conciencia siempre hay esa exhortación de Dios de buscarlo con todo su corazón. Pero el problema es que no queremos apartar nuestros dioses. En la exhortación que hace Samuel al pueblo es muy claro cuando dice, capítulo 7, versículo 3 dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. Fíjense las formas. Primero, preparad vuestro corazón. Orar a Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Quiero estar a cuentas contigo, Padre. Ya basta de mi vida. Una vida sin sentido, en soledad, siempre acusado por mi conciencia, por mis pecados, ¿verdad? Necesitamos estar a cuentas con Dios primero. Preparad vuestro corazón a Jehová. Segundo, servid solamente a Jehová. Servir significa buscarlo. Servir significa hacer lo que Él espera de nosotros. Ponernos objetivos y metas que a Él le agraden. Tercer punto. Aparte de quitar los dioses ajenos y Astarot, dice la Escritura, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo servir a Él. Y solo a Él servir, y Él los librará. Necesitamos servirle a Él. Necesitamos hacer cosas que le agraden a Él. Eso es servir a Jehová. Necesitas predicarle a tu vecino, a tu amigo. Necesitas hacerle observaciones claras a la gente que te está diciendo cosas que no tienen que ver con Dios. Necesitas ser una persona como ejemplo, ¿verdad? A seguir. Poniendo siempre en el centro ¿a quién? A Cristo. Pocas veces yo he visto que la persona busque a Dios. Son contadas las personas que buscan a Dios verdaderamente. Después de esto, de estas tres cosas, de preparar nuestro corazón, de servir solamente a Dios, quitando todos los ídolos, sirviendo a Dios, Dios va a quitar de nosotros lo que nos estorba, para poder seguir cumpliendo su voluntad y llevando los propósitos, los planes de Dios, ¿verdad? Como los objetivos que también nosotros tenemos. Necesitamos estar conscientes de que Dios es el centro de nuestra vida. Versículo 5, 1 Samuel 7:5, dice así, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Qué tan importante es la oración? La intercesión es básica. Si no tienes oración, no tienes comunión con Dios. Si no tienes comunión con Dios, no es cierto que has nacido de nuevo. Has sido engañado. Una persona que no tiene comunión con Dios no ha nacido de nuevo. Porque lo primero que Dios hace cuando tú naces de nuevo es quitar esa barrera. Esa barrera que nos impedía tener comunión con Dios.
Dios quiere que tú tengas comunión con Él, comunicación con Él, para ser más claro. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Oró por el pueblo. Oró y pidió perdón, ¿verdad? Por el pecado. Samuel vio un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Y por eso aquí dice la Escritura también. Versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos hecho el mal. Se arrepintieron, reconocieron su pecado y cambiaron sus pensamientos, ¿verdad? Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, ¿verdad? ¿Escuchó Jehová? Sí, escuchó. Porque había un proceso correcto para arrepentirse. Dios escuchó sus corazones. Y Dios obró de una manera determinante. Versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor, ¿verdad?, de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Si tú buscas a Dios, si buscamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, lo vamos a encontrar. No hay duda, porque Dios es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios congruente con las cosas. Y lo que Dios quiere es nuestro bien. Sí, nos arrepentimos. Sí hacemos las primeras cosas, dice Apocalipsis. Si haces las primeras cosas, entonces yo. Necesitamos arrepentirnos, como decía Hebreos, de todo peso, de todo el pecado que nos asedia, para poder correr sin obstáculos la carrera que tenemos por delante. Necesitamos dejar a un lado las cargas que traemos. Necesitamos pararnos de esas rodillas, dicen, paralizadas, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un reino inconmovible, un reino permanente, eternamente. Creo que no hemos valorado el reino de Dios. Lo hemos hecho pequeño, lo hemos minorizado. No, hermanos, el reino de Dios es lo que Dios está ahorita en este tiempo, en esta iglesia o en la iglesia de Cristo a nivel mundial. Es la manera en cómo Dios establece su reino, es a través de su iglesia. Y nosotros somos responsables. Ahora en la mañana me decía alguien que era necesario establecer el reino de Dios. ¿Qué tan importante es establecerlo? Mucho. Porque ese debe de ser nuestro propósito de vida. Entonces dice en la historia, ¿verdad? 1 Samuel 7, 8 y 9.
que Samuel oró a Dios. Pero antes el pueblo de Israel tuvo que ponerse a cuentas con él. Y tenía que servirle de todo su corazón. ¿Verdad? Versículo 10. Miren lo que dice. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Escuchen, ¿quiénes fueron vencidos? Los filisteos. Delante de Israel. ¿Quién los venció? Jehová de los ejércitos. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Ebenezer le puso como nombre, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso lo hemos escuchado mucho tiempo antes, creo, Ebenezer. Pero cuando entendemos el significado, creo que si tenemos vida, creo que si tenemos salud de alguna manera, ¿verdad? Si es que tenemos conciencia de nuestra situación, debemos recurrir a Dios y decirle, Señor, quiero estar delante de tu presencia bien. Porque todos nosotros estamos siempre delante de la presencia del Señor. Necesitamos depender de Él para que Él pueda impulsarnos a nosotros a hacer su voluntad. Es cierto que a veces no vemos nada, pero Dios es soberano y Él sí controla todas las cosas. No hay nada que a Él se le escape de sus manos. Nada. Tenemos que confiar, tenemos que llegar a esa fe de confiar plenamente en Él, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. Y si le buscamos, y si nos arrepentimos, y si hacemos las cosas como Él quiere, vamos a ser ricamente bendecidos, hermanos. De tal manera que nos podrá llamar Dios, que somos la niña de sus ojos. Necesitamos ponernos serios con Dios, hacer compromisos con Dios, serios, para que Él diga, yo también me comprometo contigo. Yo también te voy a impulsar en lo que estás haciendo. Yo también, porque el Señor lo que dice, lo cumple. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Qué importancia tenía Samuel? Tremenda importancia. Porque él hablaba a través de ¿quién? Dios hablaba a través de él y el pueblo hablaba a través de Samuel y Samuel a Dios. Había un vínculo. Ahora nuestra relación es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es ahora el centro de nuestra vida.
Él vive en nosotros. Él está en nosotros. Y Él está con nosotros, ¿verdad? Versículo 14 dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. Es necesario, hermanos, que nosotros estemos siempre bajo la autoridad de Dios, para que Él nos dirija, para que Él nos enseñe, para que Él nos proteja, para que Él nos guarde. Lo necesitamos, tú y yo, todo el tiempo de nuestra vida. No podemos dejarlo al Señor, porque debemos de depender totalmente de Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Sabemos que estás con nosotros, Señor, y te pido que tú nos impulses, que tú abras camino, que tú, Señor, seas el que nos guíe a través de tu Espíritu, el que nos marque la forma, Señor. Por favor, Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Y creo que nos arrepentimos de todo corazón. Queremos, Señor, que tú tomes la batuta de nuestros corazones y dirijas plenamente nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra, y que tú sigas siendo adorado y glorificado todos los días de nuestras vidas, Padre, para que tú sigas cumpliendo los propósitos, tus planes, Señor. Y, Señor, nosotros estamos bajo tu cobertura, porque hemos, Señor, decidido por ti. Nos hemos comprometido contigo, Padre. Guíanos, Señor, para que podamos honrarte cada día haciendo tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre, porque esto es lo que tú esperas. Nuestros compromisos contigo, nuestro compromiso personal. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.